Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Buenos días, hermanos, bendecido miércoles. Hoy miércoles te invito a que meditemos y reflexionemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndoles: Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, le ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿No entendéis esta parábola, pues? ¿Cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que a escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene la dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás le invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy meditamos, reflexionamos en una parábola muy conocida, la parábola del sembrador, en donde la parábola del sembrador hace hincapié a la palabra de Dios, que es la semilla, que es el sustento, que es su Espíritu Santo el que la hace germinar. Y se nos presenta la palabra en este pasaje y en muchas escrituras, que la palabra es la voluntad de Dios Padre y de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Es la palabra su voz, su voluntad, su ley. En pocas palabras, la palabra de Dios es Dios mismo, en donde expresa su voluntad a todas sus criaturas, a toda la humanidad. Y esa palabra, para que llegue a la humanidad, para que llegue a nuestro corazón, debe impregnarse en nuestra alma. O sea que no es una palabra de solo escucharla o solo llevar a una meditación, sino que la palabra tiene que apoderarse del interior del corazón del ser humano, de su conciencia y de su espíritu, para que como una semilla germine desde adentro hacia afuera. Y toda semilla o todo árbol o todo tubérculo o naturaleza da fruto. El fin de la naturaleza es preservar a la humanidad, acoger a la humanidad y darle ese sustento.
El fin de la palabra de Dios es que el ser humano sea pleno, feliz, fecundo, y que esto lo lleve a aceptar el plan de salvación y tener la vida eterna, que es la voluntad de Dios Padre. Y esta palabra da frutos a la humanidad. Frutos primero que llevan a una conversión al ser humano o de donde brota la semilla. Frutos primeros que quien los disfruta es la persona que los da. Los disfruta en el sentido que se incorpora al reino de Dios mediante esos frutos. Se incorpora a un proceso de conversión y a la voluntad de Dios Padre. Hermanos, hoy debemos de reflexionar qué tipo de terreno es nuestra alma a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la semilla de parte del sembrador, que es el maestro, que es Dios, siempre se nos ha dado y está en existencia. La palabra de Dios día con día la escuchamos, la meditamos. Pero ¿con qué disposición escucho, acojo y hago vida la palabra de Dios? ¿Cómo están mis raíces profundas, débiles o superficiales? ¿Hay mucha maleza en mi vida que tengo que apartar? ¿Cómo está mi terreno? Estamos llamados a que seamos una persona de fe, fecundos, con un terreno fructífero, con un terreno, como lo menciona la Escritura, que dé el 60% o más de frutos. Hermanos, seamos tierra fértil a la palabra de Dios, que nuestros corazones, nuestra alma, se entreguen a esa semilla, a esa palabra, para dar frutos a la humanidad. Si la humanidad carece de frutos, es porque en tu corazón y en mi corazón no acogemos la palabra de Dios como hoy nos lo dice el Dios mismo, nuestro Creador. Hermanos, es tiempo, es el momento de acoger la palabra en nuestro corazón. Dejar que interpele lo más profundo, que haga raíz en nuestra alma, en cada área de nuestra vida, para que en nuestra alma sea una tierra fértil y podamos dar frutos a nuestras realidades temporales y éstas sean transformadas. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.